¿Por qué un gato se va de la casa? Porque los dedos se arrugan en el agua. ¿Cuáles son las causas de la osteoporosis? ¿Cómo se cultiva el cacao? Presentamos Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. El señor Javier Olivar nos hace la siguiente consulta al WhatsApp del ICQ desde Boaco, Nicaragua. ¿Por qué Latinoamérica no se industrializó como Estados Unidos y Europa en un momento determinado? Y en estos países ha habido pobreza y tienen que emigrar a esos países industrializados. Oigamos la respuesta. Estas diferencias económicas entre países latinoamericanos y los Estados Unidos se deben a muchas razones. Estos países tienen diferencias en su historia, su política y su religión, y estas diferencias vienen desde el tiempo de la conquista de los europeos en América y continúa hasta después de la independencia de cada país. En Latinoamérica, la actividad más importante durante la conquista fue la exportación de metales como el oro o la plata y productos como el trigo, el café y el cacao. Muy distinto a los Estados Unidos, que logró independizarse temprano y comenzó sus propias industrias que producían los productos. Por eso los países de Latinoamérica empezaron a depender de Europa y Estados Unidos, puesto que los países del norte se llevaban las materias primas y luego los latinoamericanos debían comprarles los productos hechos. Tampoco se atendió igual la educación ni se apoyó tanto la ciencia como sí se hizo en Estados Unidos y Europa. Este sistema benefició a las personas con más dinero y aumentó la diferencia entre pobres y unos pocos ricos, lo que a su vez inició problemas y peleas por el poder que terminaron convirtiéndose en guerras, golpes de Estado, dictaduras y graves crisis económicas. Varios de estos conflictos fueron apoyados por Estados Unidos y países de Europa que tenían interés en los recursos de Latinoamérica. Estas potencias trajeron armamento y apoyaron la corrupción en varios gobiernos a cambio de seguir comprando productos a precios muy bajos. Algunos expertos también piensan que la religión afectó el comportamiento de las personas según cada país. Por ejemplo, en América Latina, la Iglesia Católica enseñó obediencia y castigó a quienes tenían ideas diferentes. Pero en Estados Unidos, las religiones protestantes hablaban sobre el libre pensamiento y la tarea de hacer más grande su territorio, ya que creían que esto era una orden de Dios. Por todo esto, es que los intentos para mejorar la industria y la economía en la región se dan de forma más lenta o nada más no se cumplen. Esas diferencias entre personas pobres y gente muy rica, además de los problemas como las guerras y la falta de oportunidades, hace que millones de latinoamericanos migren hacia otras regiones del mundo buscando una mejor vida. También pueden contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453, o háganos sus preguntas al teléfono código de área 506, número 22 25 52 38, o al número 22 25 53 38. ¿Sabía que es imposible que alguien esté siempre feliz? La vida es un sube y baja de emociones, en donde la tristeza y las preocupaciones son parte de ella. Lo importante es aprender a controlar nuestra propia mente. Esto y más en Oigamos la Respuesta. El señor Federico Moncada escribe desde El Paraíso, Honduras, y nos pregunta: ¿qué plantas son buenas para el dolor de cabeza? Oigamos la respuesta. Estimado don Federico, para nosotros es difícil recomendarle alguna planta, remedio natural o medicamento, ya que los dolores de cabeza pueden tener muchas causas.
Por ejemplo, los dolores de cabeza se pueden producir cuando se contraen y tensionan los músculos de los hombros, el cuello, el cuero cabelludo y la mandíbula. En este caso, a menudo están relacionados con el estrés, la depresión o la ansiedad. También algunas personas sufren dolor de cabeza cuando comen algún alimento en particular, por ejemplo el chocolate, el queso o un condimento llamado Ajinomoto. Algunos de esos dolores son muy fuertes y se conocen como migraña. A las personas que acostumbran a tomar mucho café puede darles dolor de cabeza cuando toman menos cantidad o dejan de tomarlo. Otras causas comunes pueden ser no tomar suficiente agua durante el día o realizar una actividad que obligue a la persona a mantener la cabeza en cierta posición durante mucho tiempo, como por ejemplo al utilizar una computadora. También dormir en una posición incómoda o apretar la mandíbula y rechinar los dientes. La mayoría de las personas que sufren de dolores de cabeza se pueden sentir mucho mejor haciendo cambios en su estilo de vida, aprendiendo formas de relajarse o tomando medicamentos de vez en cuando. También podría tomar un té de tilo o de manzanilla a la hora de acostarse. Hay quienes aconsejan llevar un apunte de los momentos en que se presentan los dolores para ayudar a descubrir de dónde viene ese dolor. Pero si los dolores se repiten a menudo y son fuertes, es mejor consultar con un médico para descartar otra clase de problema o para averiguar si tal vez es migraña o alergia a algún producto lo que le ocasiona el dolor de cabeza. Estamos siempre para servirle. Matagalpa, Nicaragua. Allá vive el señor Norbin Espinosa López, quien dice lo siguiente: en Nicaragua y Costa Rica he observado un ave pequeña con un color y tamaño similar al cierto huis, con la diferencia de que la cola es un poco más larga y el plumaje de la garganta y pecho un poco claro. Este pájaro es experto en imitar el canto de varias aves. A veces canta como cenzontle, otras veces como una lora y a veces como gavilán ratonero, también como gallina llamando pollitos, y además imita a las codornices. Casi siempre está solo o en pareja. ¿Cómo se llama esta ave? Oigamos la respuesta. Don Norbin, gracias por enviarnos un audio para que escuchemos el canto del pájaro. El problema con el uso de los nombres populares es que a veces se les da el mismo nombre a aves totalmente diferentes según el país del que se trate. Tenemos entendido que en Nicaragua por lo general le dicen cierto huis o huis común a un ave que en Costa Rica se conoce como pecho amarillo. Precisamente porque su pecho es de un color amarillo fuerte, muy llamativo. Pero no creemos que esta sea la que usted escuchó, porque este pájaro no tiene un canto muy variado. Parece decir cierto huis, y de ahí su nombre popular. Un experto en aves nos comenta que más bien podría tratarse del sinsonte tropical o sinsonte común, que es conocido por su melodioso canto y su capacidad de imitar los sonidos que producen otras aves. Su tamaño es mediano, el plumaje grisáceo con las partes inferiores del cuerpo más claras y su cola es larga en comparación con la de otras aves parecidas. Estos pájaros, los sinsontes, acostumbran a andar solos o en pareja y se ven con frecuencia en Nicaragua y Costa Rica. Pensamos que podría ser el sinsonte el que usted escuchó a distancia. Buena tarde, mi gente linda del equipo de ICQ. Siempre los felicito por su trabajo, por su programa. Es algo muy bonito, con mucha dedicación. Y puedo decir que si ustedes, cuando no había mucha tecnología, tuvieron fama, no digamos ahora que la hay. Le saluda Josué Amílcar Salguero, de aquí de Izabal. Un oyente de Guanacaste, Costa Rica, pregunta:
¿En qué mes comienza la peregrinación hacia la ciudad de la Meca en Arabia Saudita? ¿Y cómo se le llama al santuario donde está la piedra que llegan a adorar? Oigamos la respuesta. Estimado señor, como usted señala, la ciudad de la Meca se encuentra en Arabia Saudita, un país ubicado en Asia Occidental, en la península arábiga. En esta ciudad nació y vivió gran parte de su vida el profeta Mahoma, fundador del Islam. Esta es la religión que siguen los musulmanes. La Meca se considera la ciudad más sagrada del Islam. La peregrinación a la Meca se conoce como Hajj, que significa peregrinación sagrada o viaje sagrado. Todo musulmán adulto debe hacer este viaje al menos una vez en su vida, siempre y cuando tenga los medios y la condición física para hacerlo. En el año 2025, las fechas para llevar a cabo esta peregrinación serán del 4 al 11 de junio, según nuestro calendario. Estas fechas cambian cada año de acuerdo con el calendario lunar del año islámico, que es diferente al nuestro. El santuario por el que usted nos pregunta se conoce como la Kaaba. Es un cubo rectangular construido en piedra negra, sin ventanas ni adornos. Cada año llegan millones de peregrinos a orar a este santuario, pues es una demostración de su fe y entrega a Alá, como llaman a Dios. De acuerdo con la tradición musulmana, la Kaaba fue construida por Abraham y su hijo Ismael hace unos 4.000 años. Dentro de esta construcción se encuentra la famosa Piedra Negra. La Piedra Negra está colocada en la esquina del edificio en una especie de anillo de plata. Se dice que fue puesta por el profeta Mahoma exactamente en el mismo lugar donde se encuentra actualmente. Los musulmanes creen que la Piedra Negra se remonta a tiempos de Adán y Eva. Dicen que originalmente era pura y más blanca que la leche, pero que se puso negra por los pecados de la gente que la tocaba y besaba. Una bonita leyenda cuenta que esta piedra se la dio el arcángel Gabriel a Adán, indicando el lugar donde Alá quería que construyera su primer santuario o lugar de adoración. También pueden contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453, o háganos sus preguntas al teléfono código de área 506, número 22 25 52 38, o al número 22 25 53 38. ¿Sabía que los dientes de las ratas pueden crecer hasta 12 centímetros al año? Por eso tienen que estar mordiendo cualquier cosa para desgastarlos. Esto y más en Oigamos la Respuesta. La señora María Zavala nos envía la siguiente consulta al WhatsApp del ICQ. Hola, queridos amigos. Les escribo desde Estados Unidos y quiero saber cómo se llama un pez que cuando nace es macho, pero al tiempo se convierte en hembra. Oigamos la respuesta. Estimada María, este curioso fenómeno de que los peces pueden ser machos y hembras se llama hermafroditismo y ocurre en más de 450 especies de peces. El proceso de cambiar de sexo lo realizan naturalmente cambiando sus hormonas. Las hormonas son como mensajeros químicos que viajan por la sangre y le dicen a las diferentes partes del cuerpo qué hacer. Así ayudan a controlar muchas cosas como el crecimiento, el desarrollo y los órganos sexuales de la reproducción. Esta es una habilidad que les ha permitido adaptarse para poder reproducirse. Si hay pocos peces de un sexo en su grupo, algunos cambian de sexo para equilibrar la población y lograr la reproducción. También ocurre porque en ciertas especies conviene que haya más machos cuando son pequeños y que se conviertan en hembras más adelante, pues así se aprovecha mejor el alimento disponible. Por ejemplo,
Todos los peces payaso nacen machos. Si la hembra del grupo familiar muere, el macho dominante cambia de sexo para ocupar su lugar y asegurar la reproducción del grupo. Otros ejemplos de peces que usan el hermafroditismo son los peces Napoleón, donde el proceso ocurre a la inversa, es decir, todas nacen hembras, pero cuando crecen o hay pocos machos, algunas cambian de sexo. También están los peces góvidos, que pueden cambiar de sexo varias veces a lo largo de su vida, según las necesidades del grupo. Como puede apreciar doña María, la naturaleza nunca deja de sorprendernos. Esta es una de las muchas adaptaciones que han adquirido los peces para poder sobrevivir. Gracias por su pregunta. El señor Gerardo Gómez Rojas nos ha solicitado enviar un mensaje. Se busca a la señora Mirla Silverio en Alberta, Canadá, ya que no se conoce su paradero. Si alguien la conoce, por favor, hágale saber que el señor Gerardo Gómez Rojas desea comunicarse con ella. Puede contactarlo por WhatsApp al número código de área 506 86 21 58 31. Repetimos, Gerardo Gómez Rojas quiere contactar a Mirla Silverio, que se encuentra en Alberta, Canadá. El número para comunicarse es código de área 506 86 21 58 31. Agradecemos mucho su colaboración. Vamos a compartir una reflexión de Carl Sagan. La imaginación frecuentemente nos llevará a mundos que jamás fueron, pero sin ella no iremos a ningún lado. Esto fue Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.